Según los lineamientos que se vinieron utilizando o dirigiéndose en la cátedra de Derecho, se nos fue otorgada una serie de leyes en cuanto nosotros como estudiantes debimos realizarle un estudio detallado refiriéndose al origen constitucional, el objetivo principal de la ley, deberes y derechos que se deben cumplir, régimen sancionatorio y la importancia o relación que tiene con el área de la ingeniería civil. En el caso de la ley de transporte terrestre, su origen constitucional se basa en los accidentes que se producieron por el uso de vehículos para transporte. Es decir, se debió estudiar todos aquellos factores que pudieran influir en dicho tema. Considerando que para que exista un accidente de tránsito se toma en cuenta tres elementos fundamentales como lo son el humano, vehículo y la vía. Es por ello que el 16 de octubre de 1956 fue creado el Cuerpo Técnico de Vigilancia de Transporte Terrestre, actualmente llamado Instituto Nacional del Tránsito y Transporte Terrestre, con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Tránsito Terrestre, publicada en la Gaceta número 5240 en junio del año 1998, sufriendo su primera modificación en el año 2001, publicada en la Gaceta 37332. Finalmente, su última modificación fue publicada el 9 de febrero del año 2018. Y es muy importante señalar que su nombre cambió de Ley de Tránsito Terrestre a Ley del Transporte Terrestre. Si nos vamos al objetivo principal de la ley, el cual es regular el transporte terrestre en Venezuela con la finalidad de garantizar el libre tránsito de personas y bienes en todo el territorio, disminuyendo con garantía los accidentes de tránsito. Es decir, se puede inferir que de cierta forma lleva implícito que se realice toda la actividad económica del transporte por las vías públicas y privadas de uso general. Esta ley permite la planificación, ejecución, control y coordinación de la estructura, ordenando, transformando y orientando el sector hacia su desarrollo. Cabe destacar que todo se debe hacer bajo la rectoría del poder público en la planificación y ejecución de los procedimientos para que tenga el control del transporte terrestre. Como nota aclaratoria, es importante señalar que esta ley exceptúa o no incluye los transportes sobre rieles. Ahora bien, si nos referimos al régimen sancionatorio, se encuentra en el título 7 llamado Infracciones, Sanciones Administrativas y de la responsabilidad de las acciones por infracción. Este título está conformado por dos capítulos. El capítulo 1 se enfoca en las infracciones y sanciones administrativas que causan, explicando de forma detallada los motivos por los cuales se deben sancionar a los usuarios, definiendo distintos tipos de sanciones, como lo son sanciones graves, sanciones menos graves, sanciones leves, sanciones muy graves, sanciones por exceso de carga, reincidencia y señala los lapsos de pagar multas. A diferencia que el capítulo 2 se enfoca más que todo en la reparación de daños, accidentes de tránsito bajo efectos de alcohol u otras sustancias, denuncias por incumplimiento del seguro de responsabilidad civil y prescripción de las acciones civiles. Si nos referimos a las sanciones graves señaladas en el capítulo 1, según el artículo 169, serán sancionados o sancionadas con multa de 10 unidades tributarias quienes incurran las siguientes infracciones. Conduzcan vehículos sin haber obtenido la licencia o título de profesional correspondiente. Desatender las indicaciones de los semáforos. Conducir vehículos sobrepasando el límite permitido de la velocidad. Circular con vehículos de transporte público o privado de personas y de carga por los canales de circulación no permitidos para tales vehículos. Conducir vehículos bajo influencia de bebidas alcohólicas, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Conducir vehículos de transporte público de personas o carga cualquiera de sus modalidades sin estar debidamente autorizado conforme a la ley. Los que se dan a la fuga en caso de estar involucrados en accidentes de tránsito. Estos son como infracciones principales, las cuales son consideradas sanciones graves. Si nos referimos a las sanciones menos graves señaladas en el artículo 170, la multa a pagar por el infractor va a ser de 5 unidades de tributaria, pero tiene que cumplir con las siguientes infracciones: circular sin placas identificadoras o con las placas que no correspondan al vehículo, o con diseño distinto a los establecidos por la autoridad competente; circular con vehículos que no se encuentren amparados por las pólizas de seguro vigentes previstas en esta ley;
Prestar el servicio de transporte terrestre de carga en cualquiera de sus modalidades, en días u horarios no permitidos. Cobrar tarifas de servicio público de transporte terrestre de pasajeros y pasajeras no establecidos por la autoridad competente. Estacionarse en lugares prohibidos, transportar niños o niñas menores de 10 años en asientos delanteros del vehículo, exceso de personas en el servicio de transporte público y privado de pasajeros. Aquí es muy importante señalar que como sanciones menos graves se señalan las infracciones que cometen los motorizados, es decir, las personas que andan en motocicleta. Y esta se enfoca más que todo en que circule entre canales o paralelamente a otro vehículo en movimiento. Es decir, que vaya de forma paralela a otro carro, no cumpliendo con el canal que le corresponde a ellos, a una velocidad de 60 kilómetros por hora, que cambie frecuentemente de canal o pasando indistintamente al centro, a la izquierda o a la derecha de la vía, que transporte más de 2 personas y que transporte carga con peso mayor a 90 kilogramos a menos de que estén especialmente acondicionadas para ello. Si nos referimos a las sanciones leves, en el artículo 171, las sanciones leves tienen como multa 3 unidades tributarias y las infracciones que debieron haber cometido los usuarios o usuarias son las siguientes: conducir vehículos con licencia o título profesional vencido o no portarlo al serle requerido por la autoridad competente, conducir vehículos con el certificado médico de salud integral vencido o no portarlo al serlo pedido por la policía, la guardia o el Instituto Nacional de Transporte. Si nos vamos a las sanciones muy graves señaladas en el artículo 175, explica de forma explícita: los conductores y las conductoras de vehículos que efectúen competiciones de velocidad o piques en las vías públicas serán sancionadas con 100 unidades tributarias. Es decir, si nosotros conocemos esta ley, podemos evitarnos estas sanciones que son consideradas muy graves, no cometiendo la infracción que acabamos de señalar. Ahora bien, si nos vamos al artículo 177, que habla sobre las reincidencias que va a tener la persona, es decir, si vuelve a cometer la misma infracción 2 veces y no pasa el lapso correspondiente a la culminación de la infracción, se le cobrará el doble de la multa. Finalmente, el artículo 188 señala los lapsos de multa o los lapsos para pagar dichas multas ya mencionadas. Y él indica que los lapsos de multa para pagar es de 30 días hábiles a partir de su notificación. Estos son los aspectos más importantes del capítulo 1. Si nos referimos al capítulo 2, donde señala principalmente las reparaciones de daño en el artículo 192. Los usuarios están en la obligación de reparar cualquier daño que cause la movilidad del vehículo. El artículo 194 explica que todo accidente que ocurra y el usuario esté bajo efectos de alcohol, él será el culpable directo, a menos de que se demuestre lo contrario en las pruebas toxicológicas. El artículo 195 indica que el Instituto Nacional de Transporte tiene la responsabilidad de informar la Superintendencia de Seguros todas aquellas empresas de seguros que incumplieran con las obligaciones de las pólizas de responsabilidad. Y el artículo 196 indica que todas las acciones civiles que pueden realizar para exigir la reparación de daños prescribirán a los 12 meses de lo sucedido del evento. Al ya conocer el régimen sancionatorio de esta ley, del mismo modo debemos señalar los deberes y derechos que los usuarios y usuarias tienen. Estos están descritos en el artículo 14 y 15 de la presente ley. El artículo 14 explica lo siguiente: los usuarios y usuarias tienen derecho de circular libremente en condiciones idóneas u óptimas en cuanto a la transitabilidad y seguridad se refiere, recordando el buen estado de la vía. Se le tiene que garantizar un excelente estado de la vía para que el conductor o el usuario de la misma transite de forma cómoda y segura. Pero del mismo modo, como tenemos derecho, también tenemos deberes. Y el deber principal o primordial es que se debe cumplir con cada parámetro de exigencia que en esta ley se muestre.
Y si en el dado caso de no cumplirse, debemos competir o debemos pagar esas multas que ya mencionamos. Al conocer todos estos aspectos que hemos venido hablando, podemos inferir una relación importante que tiene esta ley con la ingeniería civil, ya que en el momento de cualquier obra que se vaya a realizar, la ingeniería civil debe tener el transporte tanto de materiales como de maquinarias que cada obra necesite. Entonces, si nosotros nos vamos al régimen sancionatorio, explica de forma detallada que existe un régimen sancionatorio para aquellas transportes que excedan con la carga que para ellas. Y esto está mencionado en el artículo 175, donde explica las sanciones por exceso de carga. Es muy sencillo. Por cada tonelada que exceda el transporte en cuanto a su capacidad requerida, se le multará con una unidad tributaria. Es decir, si el exceso de carga es de 10 toneladas, se tendrán que pagar 10 unidades tributarias. Si el exceso es superior a 10, se tendrán que pagar 20 unidades tributarias. Si el exceso es superior a 20, se tendrán que pagar 30 unidades tributarias. Y así sucesivamente. Entonces, nosotros como ingenieros civiles debemos evitar este tipo de sanciones a los transportistas que vayan a participar en la obra, puesto que es muy común ver que en las carreteras se observan transportes de distintas cosas, como lo son maquinarias, transportes por el material cortado, transporte por el material banqueado, transporte por el material de préstamo, transporte para las mezclas asfálticas. Entonces, nosotros debemos evitar ese tipo de inconvenientes en la obra, porque lo mismo, o por esas mismas razones, pudiera retrasar en algunos aspectos de rendimiento a la obra. Entonces, finalmente, ¿qué podemos concluir sobre todo esto? La ley es muy detallada. Solamente nosotros como usuarios y usuarias debemos estudiarla de la misma manera para hacer el cumplimiento necesario que ella requiere y no y evitar el abuso de ley por las autoridades competentes y así contribuimos al desarrollo del país de forma correcta.